Saludos amigos, hoy en un momento especial para el Nuevo Diario nos encontramos en nuestro nuevo estudio de podcast. En este estudio nosotros tenemos la visión de que muchos profesionales de la República Dominicana puedan venir aquí y puedan desde aquí transmitir sus ideas, su visión del mundo y también que aporten a la construcción de un país más democrático, a la construcción de ideas que puedan aportar a la República Dominicana en todos los marcos de la vida nacional. Y hoy inauguramos con una primera entrevista con el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana en 3 ocasiones, presidente actual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE y también presidente del partido La Fuerza del Pueblo. Aquí está también nuestro director general, don Percio Maldonado, y nuestro jefe de redacción, Luis Brito, para conversar con el doctor Leonel Fernández Reina y sobre todo que ustedes, amigos, se integren a esta conversación. Presidente Fernández, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jaime, Percio, Brito, muchas gracias por esta gentil invitación de participar en la inauguración de este podcast. Así que muy honrado. Presidente, creo que por la cercanía que tenemos con el 2024 sería interesante y ser una mirada a la situación del panorama político nacional, sobre todo los partidos políticos. Usted tiene un partido en construcción, digamos, de alguna manera, tiene un partido de la Liberación Dominicana debilitado por las razones que lo sacaron del poder, y un PRM que ganó en unas circunstancias muy particulares también, en un partido en proceso. ¿Cómo encuentra esta situación a los partidos camino al 24? Bueno, yo puedo hablar fundamentalmente de nosotros, ¿no? De la Fuerza del Pueblo. Todavía no hemos cumplido propiamente 3 años de habernos formado y es evidente el notable ascenso que la Fuerza del Pueblo viene obteniendo. Por de pronto, al participar muy aceleradamente en los comicios del 2020, estábamos en el número 18 de la boleta electoral, pasamos al número 3, con lo cual nos colocó en el centro del debate político electoral. Haber hecho ese avance del número 18 al número 3, haber brincado 15 puestos. Entonces en tercera. Tercera, pero si en 6 meses... Con un toquecito se nota. Pero totalmente. Si en 6 meses brincamos 15 puestos, en 4 años pasar del tercero al primero es más fácil. Y entonces nos hemos propuesto recuperar lo que fue nuestra base histórica electoral, que siempre fueron 2 millones de ciudadanos. Esa aparente debilidad de los partidos puede estar marcando un distanciamiento de la gente sobre los partidos políticos. Bueno, pero debilitamiento con respecto a los otros, fortalecimiento con respecto a la Fuerza del Pueblo, claro. Porque lo que digo es que después de haber brincado 15 puntos en 6 meses, estar en un proceso de recuperación de nuestra base histórica electoral de 2 millones de ciudadanos. En el mes de junio de este año llevamos a la Junta Central Electoral el padrón de 1 millón. Nos proponemos para febrero del año próximo tener 1.500.000. Al día de hoy tenemos 1.392.000. Para febrero será 1.500.000. Y para el mes de mayo y lo más tardar junio del 2024, a un año de los comicios del 2024, entonces seremos 2 millones de ciudadanos registrados en la Fuerza del Pueblo. Con eso ya tenemos una base electoral. Hemos reconquistado, identificado, reagrupado y organizado a ese segmento de la población que siempre nos favoreció en el viejo partido. Cuando tengamos 2 millones de afiliados organizados en direcciones de base, direcciones intermedias, provinciales, municipales, es decir, que hayamos marcado presencia territorial en todo el ámbito de la República Dominicana, ninguna encuesta puede dar menos un 40% de intención de votos. Y esa es la cifra mágica para poder ganar. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a 40%, entonces habrá una atracción de los otros partidos y ahí entonces viene la creación de un frente opositor, que surgirá de manera natural, no hay que auspiciarlo, vendrá. Pero, perdón, presidente, ese frente opositor para las elecciones presidenciales
o ustedes ya han construido puentes entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana porque hay unas elecciones municipales que son primero en febrero? Sí, la alianza nuestra es con el pueblo, y estamos conquistando gente, digamos, que viene de otros partidos, hasta increíblemente del propio PRM. Todas las semanas estamos juramentando dirigentes del PRM que vienen a la Fuerza del Pueblo y de otros partidos por igual. De manera que en esta etapa es una etapa en que estamos concentrados en el fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo. Ahora, cuando digo de un frente opositor, no es que lo auspiciamos, es que se va a producir de manera natural. En el año 1995, cuando yo fui electo por vez primera candidato por el PLD, nadie creía que pudiéramos ganar, ni en el PLD ni en la sociedad dominicana. Se empezó a creer cuando una encuesta Gallup, publicada en la revista Rumbo, hacia el mes de julio o agosto del 95, dijo que ya teníamos un 30%. Cuando sale el 30% fue la cifra mágica para generar la impresión de que se podía ganar, y se ganó. Yo digo ahora la cifra mágica es 40. Si las elecciones fueran mañana, las elecciones presidenciales fueran mañana, habría segunda vuelta. Habría segunda vuelta si las elecciones fueran mañana. Mi pronóstico es que el gobierno está compelido, forzado, obligado a ganar en primera vuelta. Y si no gana en primera vuelta, que no es posible, perderá seguro en la segunda vuelta. Esa respuesta que usted le da a Jaime, ¿qué implica? ¿Que no hay posibilidad de una alianza de nuevo entre la Fuerza del Pueblo y el PRM? ¿Y el PRM? A nivel municipal. No, imposible. Imposible. No, ya nosotros somos un partido de oposición. Okay. Y como partido de oposición tenemos que marcar la distancia de un partido oficial. Además, no hace falta que los del PRM están viniendo a juramentarse a la Fuerza del Pueblo. Presidente, el panorama político hacia el 24, bueno, usted más o menos ya ha señalado el crecimiento de su partido, la Fuerza del Pueblo. Sería bueno saber, ustedes obviamente van a trabajar para ganar en una primera vuelta, aunque usted propiamente señala que habrá una segunda vuelta. Ya la Fuerza del Pueblo... No, si las elecciones fueran mañana. Sí. Lo que digo es que ya es imposible que el gobierno pretenda ganar en primera vuelta. No es posible. Y si no gana en primera vuelta, pierde en segunda vuelta. Por eso solamente se le aplica al gobierno. La oposición, su partido va a trabajar para ganar en primera vuelta. Obviamente. Sí. Entonces ya cuenta la Fuerza del Pueblo con la fuerza suficiente para, si no gana en primera vuelta, ser la clave por lo menos en la segunda vuelta. Ganaría en segunda vuelta, pero claramente, ya lo hemos medido, lo hemos visto. Ahora aspiramos a ganar en primera vuelta. Okay. Claro. Presidente, la selección de Abel como el potencial o evidente candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿es una buena noticia para la Fuerza del Pueblo o una mala noticia para la Fuerza del Pueblo? No, para nosotros no significa nada. O sea, nosotros estamos en nuestro propio espacio, avanzando conforme a nuestras posibilidades, y es hoy día la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. El liderazgo de oposición la tiene hoy día la Fuerza del Pueblo. Mucha gente se pregunta, Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República Dominicana, ¿qué tiene que ofrecer en este momento que aspira nuevamente a la presidencia de la República? Mire, en el año 2012 yo pensé que mi carrera política había terminado. En el 12. En el 12. Cuando terminé el tercer periodo ya yo no pensaba participar en procesos electorales. Ahora, la democracia dominicana fue puesta en riesgo. Y como consecuencia de eso me sentí compelido de nuevo a participar en la defensa de la Constitución de la República y en la protección de la democracia dominicana. Yo he sido compelido por las circunstancias a estar de nuevo en el proceso electoral. Pero en términos de lo que yo consideraba, en términos personales, yo había terminado en el año 2012. Ahora, pero, digamos, usted no es quien determina los vericuetos de la historia. Y en la medida en que se presentaron circunstancias donde yo entendí que no podía permanecer pasivo o indiferente, entonces, bueno, hay seguidores, ¿verdad?, que te apoyan en las líneas que vas trazando y tú quedas comprometido con tus seguidores y con el país en función de la visión que se tiene. Y en este caso, nuestra visión es muy clara: la defensa de la democracia, la protección de la Constitución y el fomento del progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Y en términos de propuestas, ¿qué propone el expresidente Leonel Fernández de llegar a la presidencia nuevamente? Mire, ese es un tema que tenemos que discutir dentro del partido con los diferentes grupos de trabajo. Hacer una propuesta programática electoral no es cuestión que yo me lo invente en estos momentos, pero le puedo trazar las líneas directrices. Fortalecimiento de un Estado democrático y social de derecho, fortalecer eso.
Porque nosotros necesitamos en este país estabilidad política democrática permanente. Lo contrario es Haití, inestabilidad política crónica que conduce a la miseria, que conduce al atraso. Por eso es que la política importa, sobre todo en democracia, donde hay alternancia de poder, pero garantizar que no importa quién gobierne, qué partido esté en el poder, hay una estabilidad política garantizada. Entonces, ¿cómo se logra eso? Fortaleciendo el Estado democrático y social de derecho. Eso es el número uno. Segundo, estabilidad macroeconómica, que implicaría entonces crecimiento económico, desarrollo sostenible, generación de empleos, paz social, paz laboral, protección del medio ambiente, fomento a la tecnología, inserción internacional. Esas son nuestras líneas. Ahora, creemos que la República Dominicana, que tiene un siglo de progreso, porque si vemos, digamos, en el largo plazo, lo que somos hoy es el resultado de por lo menos un siglo de avance constante. Los últimos 50 años en la República Dominicana también se ha acelerado y se ha acelerado aún más ese progreso en la República Dominicana desde que llegamos al gobierno en el año de 1996. Aquella imagen, aquella metáfora del Nueva York chiquito se dio. Hoy día somos un Nueva York chiquito, un Nueva York con edificaciones, ¿verdad?, verticales, con arquitectos, muchos tapones, igual que en Nueva York, pero construimos el metro para aliviarlo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, están los elevados y están los túneles. O sea, es un país moderno. Presidente. Porque el concepto de Nueva York chiquito, Percio, era para, digamos, decirlo en dominicano, el Nueva York chiquito es la modernidad. Hacer el imaginario colectivo. Claro. Presidente, pero a pesar de toda esa descripción de progreso, de desarrollo, la República Dominicana tiene a 3 expresidentes vivos en la oposición y tiene a un presidente gobernando. Sin embargo, uno siente que da mucho trabajo que los exmandatarios del presidente se puedan sentar civilizadamente a hablar sobre los temas nacionales, face to face, cara a cara. Bueno, pero eso no solamente ocurre en la República Dominicana, hasta en los Estados Unidos, que es un país civilizado. No, Obama y Donald Trump no pueden sentarse. No, pero en los Estados Unidos muchas veces un presidente usa a un expresidente, incluso del partido contrario, para misiones internacionales. Es decir, que hay un nivel de relaciones institucionales. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no es posible desayunar juntos, conversar sobre temas tan importantes a nivel internacional, o de producción, de pobreza, de salud, de educación? Bueno, si yo fuera presidente, los convocaría a los demás para que tengamos ese desayuno y discutir los temas nacionales. Esa sería una promesa, entonces. Sin problema. ¿Pero qué es lo que dificulta? Pues mira, en mi caso, les digo, yo lo haría con mucho gusto. Pero se ve cierta animadversión entre Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Bueno, yo no la tengo hacia de ninguna manera. Yo no tengo animadversión hacia nadie. Yo no albergo resentimiento ni rencor con nadie. Yo estoy en una labor política, ya podemos estar de acuerdo en algún momento, en desacuerdo en otro, pero en lo personal al revés. Yo he visitado al presidente Hipólito Mejía en su casa con motivo del fallecimiento de su esposa, y en otras ocasiones lo he hecho por igual. Tengo la información de que usted se molestó con el fiscal, el procurador fiscal Hernández Peguero, la ocasión que citó al presidente Hipólito Mejía. Mire, alguien me dijo que sí, tal vez es la ocasión en la que me ha sentido más molesto. Sin embargo, el presidente Hipólito Mejía es bastante rígido con usted. sí, bueno. ¿A dónde que ustedes no empatan? Temperamentos. Temperamentos. Es un tema temperamental. Yo soy más sosegado. Yo me parezco a mi abuelo Amado Reina. Los Reinas son así. Los Fernández son más tumultuosos. Sí, pero los Reinas son gente apaciguada, gente tranquila. Porque incluso se pensó que en la visita que usted hizo al presidente Mejía en la casa, eso apaciguaría. De hecho, él expresó su satisfacción por su visita. Sin embargo, poco tiempo después arremetió de nuevo. Volvió y disparó. Temperamento. Formas de ser. Sí. Presidente, el país está discutiendo reformas probables en ley electoral, partidos políticos. El presidente de la República, Luis Abinader, insiste con el tema de la reforma constitucional. Recientemente dijo, sin embargo, que no se va a buscar a una convocatoria si no encuentra consenso de todos los sectores para modificar la Carta Magna. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, que no ha encontrado ese consenso y no lo va a encontrar, porque la fuerza del pueblo se opondría a cualquier intento de reforma constitucional en estos momentos. Nosotros creemos que la Constitución hay que dejarla en el tiempo, que se consolide. Es decir, usted no puede estar cambiando una Constitución cada 4 años.
Nosotros convocamos a la población dominicana desde el año 2008, fueron 2 años de debate cívico en las universidades, en los clubes culturales, en los partidos políticos, en todos los centros del país, en los sindicatos, para que se discutiera esa constitución. Se creó una comisión de 15 juristas dominicanos destacados, probos, conocedores del derecho constitucional. Tuvimos como consultor fundamental al actual presidente del Tribunal Constitucional de España, al doctor Pedro González Trevijano. En fin, eso fue una gran discusión nacional para tener esa constitución. Usted no viene 4 años después a cambiarla, y los otros 4 años también, y ahora viene el otro a cambiarla. No, una constitución, más que cambiarla, lo que hay que respetarla, respetar esa constitución, y ya en el tiempo se verá si se requiere algún tipo de modificación. Estados Unidos es el ejemplo. 1787 fue la constitución norteamericana. Bueno, en más de 200 años nunca se le ha tocado. Algunas enmiendas. Se le agregan, pero nunca se modifica. Se agregan enmiendas, pero nunca se modifica. Usted ve que en Francia está modificando la constitución continuamente. No. La última vez fue con el inicio de la Quinta República en el 1958. Se deja tranquila. En Francia, en España, la constitución del 1978 no se ha tocado. Ahora discuten, más de 40 años después, si pudieran hacerse algunas innovaciones. Por tanto, mi criterio es que usted no está tocando la constitución constantemente. Dejemos que esa constitución se consolide en el tiempo, que madure, y ya veremos. Y con respecto a la ley de partido y ley electoral, que se han planteado reformas importantes. Sí, ahí sí, porque... ¿En qué está usted de acuerdo que se cambie ahí? Ahí Bueno, está, por ejemplo, el voto preferencial, está el tema del financiamiento, está el tema de si la Junta debe organizar los eventos internos de los partidos. ¿En qué apoya la Fuerza del Pueblo? Bueno, usted sabe que con respecto a la ley de partidos y ley de régimen electoral, incluso el Tribunal Constitucional en varias ocasiones dictó sentencia declarando la inconstitucionalidad de algunos de esos artículos. Entonces ya eso tiene que quedar eliminado de ambas leyes, de ambas disposiciones legales. Todo el resto sobre el financiamiento, bueno, nos hemos expresado como Fuerza del Pueblo, en el sentido de que no se establezca una financiación diferenciada por el porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son los partidos mayoritarios y cuáles son los minoritarios? Porque si usted otorga mayor financiación al que mayor porcentaje saca, usted lo que está haciendo es perpetuando, digamos, una posición de dominio en el mediano y largo plazo. Si el que más saca recibe más dinero, se supone que en las próximas elecciones va a seguir así. Y lo que se trata es de defender derechos de minorías. Que también el que hoy quedó en minoría pueda eventualmente en el futuro ser mayoría. Digamos, garantizar la pluralidad dentro del sistema democrático. Presidente, usted me dijo ahorita que la selección de Abel, bueno, es un poco indiferente a su partido. Sin embargo, cuando usted habla de un posible frente opositor, uno piensa, y como decía Jaime ahorita, esas elecciones de febrero del 24, pues implicará una conversación entre los partidos. La elección de Abel le facilita ese diálogo con el Partido de la Liberación Dominicana, porque, por ejemplo, usted tiene su hijo Omar, que ha comenzado a apoyar, ya es vocero del bloque de su partido, comienza a puntear en las encuestas para la alcaldía o para las senadurías del Distrito Nacional. ¿Cuáles son los planes que hay con Omar? Bueno, es que todo eso es muy temprano todavía. Es muy temprano todavía porque fíjese que hasta la propia ley de partidos establece plazos para empezar a discutir esos temas. Y por lo tanto, ni siquiera estamos en la fase de la pre-campaña todavía. La ley de partidos prevé que en el momento en que estamos ni siquiera es una pre-campaña. Sí, pero acuérdese que se comienza a cocinar temprano para servir la comida a la 1. Sí, pero todavía no hemos hecho la paila. Y las municipales son las primeras. Sí. Usted hablaba hace un momento de minorías. Sí. Y hay una discusión global respecto al tema del aborto. Algunos lo plantean en 3 causales, otros lo plantean aborto libre. También está el tema de los grupos LGBT que plantean matrimonio entre personas del mismo sexo. En estos 2 puntos, ¿qué opina Leonel Fernández? Bueno, el tema del aborto no se discute en la República Dominicana. La Constitución de la República prevé que el aborto es ilegal. Por consiguiente, esa discusión terminó ahí. Con respecto a las 3 causales, es el gran dilema, es el gran tema, ¿no? Que en la República Dominicana y en el mundo. Eso siempre termina siendo un tema del Tribunal Constitucional.
En España, por ejemplo, van a discutir el tema inverso a las tres causales, la eutanasia. Hay una ley que aprobó la eutanasia en España, se va a conocer en el Tribunal Constitucional. En Estados Unidos el tema del aborto siempre fue un tema judicial. Roe versus Wade es un tema judicial. 50 años sí, ahora se ha establecido mediante sentencia del tribunal que no, ¿verdad? Y hay todo un debate en Estados Unidos sobre ese particular. Ese es el tema de los tiempos. Ahora, las tres causales que si van en el Código Penal, ya se ha establecido que no irán en el Código Penal. No se tiene apoyo para que eso sea así. Si usted estaría de acuerdo sacar el código sin las tres causales. Es que ya será así. Y que le dejen el tema al Tribunal Constitucional por si llega allí. Será un tema al Tribunal Constitucional, porque siempre será, lo establezcas o no lo establezcas, será al final un tema al Tribunal Constitucional. Okay. O sea, que la última palabra sobre eso lo tendrá el Tribunal Constitucional. Y sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Mi opinión sobre ese particular es que no debe haber discriminación por orientación sexual. Una persona puede ser gay o lesbiana y eso no impide o no debe impedir que tenga acceso a todos los servicios públicos, privados, etcétera, que puedan existir en una sociedad. Ahora, así como estoy en desacuerdo con la discriminación por la orientación sexual, tampoco soy un promotor de que el concepto de familia sea modificado por este tipo de matrimonio. Usted hace con su vida privada lo que usted quiera. Ahí no hay derecho a usted a interferir en lo que una persona quiera hacer. No puede haber discriminación por un tema de sexualidad. Pero el concepto de familia obedece a una visión, en nuestro caso, la visión judeocristiana, de la que es mayoritaria la población dominicana. Entonces, su derecho a hacer con su vida lo que usted quiera. No hay discriminación, pero no pasar de un extremo al otro. Es lo que yo ¿Y la promoción? Bueno, en cuanto a la promoción, usted tiene derecho, por libertad de expresión, a promover lo que usted quiera. Ahora, eso no significa que aparezca en los libros de texto, donde los niños van a ver eso. Eso no significa que usted tenga el derecho, ¿no?, a introducirlo en áreas educativas, culturales, etcétera, donde ya está establecido cuál es el límite de la libertad de expresión. Presidente, Julio César Valentín dejó al Partido de la Liberación Dominicana. Fue senador del viejo partido, como llama usted, fue una gente cercana en un momento a su dinámica política. ¿Esta renuncia ha implicado alguna cercanía con la Fuerza del Pueblo, alguna posibilidad de ingresar a la Fuerza del Pueblo? Hasta ahora no hemos tenido ningún diálogo formal con Julio César Valentín. La última vez que lo vi fue con motivo de la puesta en circulación de su libro sobre movimientos sociales en República Dominicana, que yo recomendé porque es un libro que está bien pensado, está bien escrito, muy innovador porque es la primera vez que de una perspectiva académica se trata el tema de los movimientos sociales en República Dominicana, sobre todo el tema del 4% del PIB para educación, el tema de la cementera que se iba a construir cerca de los haitises. El sistema de ese tipo los aborda con una perspectiva académica y con una metodología de investigación que me pareció se mantiene un nivel de relaciones que hace posible un diálogo. Hay una relación personal buena, una relación académica, porque incluso, digamos, las fuentes que él utiliza para su libro son de Funglode, porque él hizo una maestría en ciencias políticas allá en el Instituto Global y quedó en contacto con los profesores que venían de Francia y de España, y él reconoce que eso se logró a través de Funglode y del Instituto Global. Sí. Entrando, presidente, al tema económico, sí. Vivimos una crisis enorme por la pandemia. Luego esto derivó la crisis de los contenedores, donde un contenedor que costaba $3,000, $5,000 llegó a costar hasta $20,000 cuando aparecían. Luego de esto vimos que algunos aeropuertos y puertos en China cerraron. También estamos viendo el clima de incertidumbre que nos trae lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ve usted la economía mundial y cómo afectaría esto a la República Dominicana? Sí, no cabe duda de que se vive una situación de crisis de la economía mundial en estos momentos. Todo eso que usted ha dicho es correcto. Ha habido una disrupción de las cadenas globales de producción y distribución de valor, el tema de los fletes marítimos, todo esto es real, pero el tema fundamental de la economía mundial hoy día está en el hecho de que como consecuencia del confinamiento que se produjo durante la pandemia hubo una contracción severa del crecimiento mundial.
menos 8% del PIB mundial. Entonces la gran pregunta era, hacia el año 2021, cómo lograr salir de esa situación de contracción. Y la única manera conocida es mediante una expansión del gasto público. Ahora, si con motivo de esa contracción los ingresos fiscales también se desplomaron, ¿cómo va a ser esa expansión del gasto público? Mediante la emisión monetaria de los bancos centrales. Y eso fue lo que se hizo. En Estados Unidos, 9 trillones de dólares fueron puestos a circular. En Europa, 3 trillones de dólares. O sea que estamos hablando de 12, 13 trillones de dólares que en menos de un año se puso a circular en la economía mundial. Y por consiguiente empezamos a ver una reactivación del crecimiento en toda parte del mundo. Lo que no se previó en el momento es que eso iba a generar un sobrecalentamiento de la economía, porque la idea de colocar 13 trillones de dólares en un año nunca se había visto en la historia económica mundial. Por tanto, se crea un sobrecalentamiento y el sobrecalentamiento ha generado una inflación. Una inflación como no se conocía desde hacía 40 años. Inflación que se llevó a Jimmy Carter del poder en los Estados Unidos y dio origen a Ronald Reagan. Ni en Europa ni en ninguna parte en 40 años se había visto una situación de presiones inflacionarias como la que estamos viviendo. Por lo tanto, el principal objetivo económico hoy día a nivel global es cómo reducir la inflación. Ahora, ¿cómo se reduce la inflación? Es haciendo lo contrario de lo que se hizo en el 21. Es decir, retirando dinero de circulación. Y eso se hace aumentando las tasas de interés y quitando liquidez al sistema financiero. Si se hace eso, ¿qué va a ocurrir? Que es el pronóstico para el 2023, que vendrá entonces una recesión. Y la recesión implica disminución del crecimiento económico, podría ser crecimiento cero y hasta menos. De hecho, ya está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, que la economía crece cero, en China está creciendo 1.5 o 2%, no se dice en Estados Unidos que es recesión plenamente, porque el nivel de desempleo es bajo, todavía es 3.5% de la fuerza laboral. Por tanto, no es técnicamente todavía una recesión, pero va en esa dirección. ¿Cómo afectaría a la República Dominicana? Muchísimo, porque los tres factores que han mantenido el crecimiento y el dinamismo económico pertenecen al sector externo. Uno, remesas. Las remesas fueron históricas en el año 2021, 10.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? Por la política de estímulos en Estados Unidos. Le mandaban el cheque a la gente a la casa. Mucho de eso cayó en República Dominicana. En forma de remesas, pero también de inversiones inmobiliarias. Eso pasó por Punta Cana, pasó por Santiago. Ese boom inmobiliario tiene mucho que ver con esa política de estímulo en Estados Unidos. Por tanto, remesas e inversión en infraestructuras privadas disminuiría. Y turismo. Turismo por igual, en razón de que la mayor parte de los turistas vienen de Estados Unidos. Hoy día, el mercado dominicano fundamentalmente es el turismo norteamericano y se vería afectado. Y lo otro son las francas industriales, porque ha habido un alto consumo en Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con prenda de vestir, con calzado que se produce aquí. Entonces ha habido una expansión de la zona franca fruto de ese incremento del consumo en Estados Unidos. Eso es positivo para la economía dominicana. Ha sido totalmente, pero ahora, con motivo de la recesión que se anuncia, va a tener un efecto adverso y por consiguiente es menos turistas, es menos remesas, es menos inversión en lo que tiene que ver con zonas francas. Y por lo tanto, en el contexto nacional, el Banco Central de la República Dominicana está aumentando las tasas de interés, está quitando liquidez y si ven este factor externo, el año 2023 luce ser un año muy complicado para la República Dominicana y para el mundo. Si le añade el impacto de la guerra de Rusia-Ucrania, pues hay un componente adicional para que el mundo esté en una situación bastante convulsa y preocupante desde el punto de vista económico y social. Usted habla de la inversión por parte del Estado y esa liquidez que el Estado pueda, es algo como la teoría keynesiana. ¿Se identifica usted con esto? No, en este caso es la teoría monetarista de Friedman, o sea, donde toda inflación tiene un origen monetario. La política keynesiana sería la política de expansión del gasto en tiempos de contracción. Y eso es lo que se ha hecho siempre en el mundo. Cuando vino la Gran Depresión en los años 30, se aplicaron políticas keynesianas, hay que expandir el gasto. Y se expandió del 29 al 39, esos 10 años, sobre todo del 32 al 39 cuando llega Roosevelt y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tema fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial.
y ha habido esa gran expansión del gasto público en fabricación de los equipos bélicos, ¿qué va a pasar en la posguerra? Y hubo el llamado consenso keynesiano. Y durante 30 años, fueran republicanos o fueran demócratas, fueran conservadores o laboristas en Gran Bretaña, en Europa, fue lo que dominó. Ahora, el consenso keynesiano fue sustituido por el consenso de Washington, que es el consenso neoliberal. Y es el neoliberalismo lo que ha entrado en crisis. Y entonces se volvió una política neo-keynesiana, en el sentido de que viene el tema de la contracción y vuelven a aplicarse. Entonces el mundo ha estado entre políticas de participación e intervención del Estado o políticas de libre mercado. Esa ha sido la historia de los últimos 70, 80 ¿Con años. cuál se identifica usted luego de pasar una crisis? Siempre al pasar una crisis, siempre es la política keynesiana, o sea, de expansión del gasto. ¿Y luego? Y el gobierno dominicano la ha aplicado y en todas partes del mundo. Luego, nosotros siempre hemos creído en una política ecléctica, es decir, economía social de mercado. Porque el tema del neoliberalismo no es que el mercado juega un rol fundamental en el crecimiento y el desarrollo del país, eso no está en discusión. El tema del neoliberalismo es que se olvidó de lo social, participa del concepto de darwinismo social. El mundo está hecho para los más aptos y el que no tenga posibilidades que se hunda. Nosotros entendemos que el papel del Estado es, por eso hablamos de un Estado social y democrático de derecho. O sea, el concepto social de ir en auxilio de los más débiles, de ir en auxilio de los más vulnerables con recursos estatales, es algo a lo que se oponen los neoliberales. Es decir, que saquen a todo el mundo del welfare. El welfare se acabó, esos son unos parásitos que vayan a trabajar. Nosotros no creemos eso. Creemos que hay una inequidad en la sociedad y esa inequidad la cubre el Estado con políticas sociales. Pero en ese mismo orden vemos cómo en República Dominicana se hace un gran anuncio para decir, introducimos a estos planes sociales tantos millones de personas y vemos que cada año es mayor, en vez de ir en un desmonte de todo esto, porque la política pública no puede ser de que te la damos, te estamos dando, pero ok, ¿cuándo vas a salir de esa situación de pobreza o de inestabilidad o vulnerabilidad en la que te encuentras? Mire, usted habla, por ejemplo, en este caso de asistencialismo social. Yo hablo de creación de un Estado benefactor, de un Estado social de derecho. ¿Qué consiste, por ejemplo, en las cosas básicas? ¿Qué es lo que permite la movilidad social ascendente de un individuo, de una familia, de una comunidad, de un país? La educación. Entonces, el tema es cómo garantizar una educación de calidad que permita el desarrollo de destrezas, de habilidades para inserción en el mercado laboral, pero al mismo tiempo una educación integral, cultura general, valores cívicos que permite el desarrollo pleno de las capacidades creativas que tiene un individuo. Eso no lo tenemos. Ni con el 4%, sí, y sin el 4% no lo tenemos. Un sistema de salud pública, de seguridad social, de pensiones, que le dé al individuo la tranquilidad de que pueda vivir con dignidad. Eso no lo tenemos en la República Dominicana. Es una aspiración, es un ideal y trabajamos en esa dirección. Usted puede tener ejemplos, en el caso de Brasil en la época de Lula, la política hambre cero, la política que nosotros de alguna manera replicamos acá, no fue un invento nuestro, tampoco fue de Lula. Ya en México se practicaba la política de solidaridad en épocas anteriores. Él lo convierte en una transferencia en efectivo de dinero para familias con la única contrapartida de que la familia garantice que el niño irá a la escuela. Y hay una supervisión de que eso es así. Sacó a 40 millones de personas de la pobreza. Ahora, ¿por qué lo logró? Bueno, porque en esos tiempos, la edad de oro de América Latina, 2003-2013, coincidió con una China que estaba creciendo a 12% promedio anual, se convierte en la locomotora del crecimiento económico de los países de América del Sur, es petróleo, es gas natural, es cobre, es soya, es carne, todo lo que América del Sur vende. Genera unos ingresos que no se habían tenido antes y se utiliza parte de esos recursos para aplicar políticas sociales que no se había visto antes. Por eso los presidentes se reelegían y terminaban con 80% de aprobación. Es decir, el superciclo de los commodities fue la base económica fundamental para el crecimiento y la aplicación, crecimiento económico y aplicación de políticas sociales. Hoy día no existen esos recursos, eso no está, es al revés. Va más difícil los presidentes. Mucho más difícil y por eso ahora los presidentes pierden las elecciones. Así que la pandemia se lleva... A propósito, presidente, sin duda, como ocurrió con la crisis financiera global. A propósito, usted aquí en el análisis amplio que ha hecho sobre la economía nacional ha proyectado un 2003
negativo para la República Dominicana, siendo 2023, perdón, para el mundo, incluyendo República Dominicana. Siendo pero 2023. Pero aquí no lo creen, Brito. Aquí no lo creen. Aquí el mundo va hacia una situación, digamos, de una situación económica sombría, el mundo, y en República Dominicana se dice que no, que aquí todo estará bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí primero empezamos con el irrespeto a las estadísticas. El Banco Central se ha dedicado a manipular y desorientar al pueblo dominicano porque se ha convertido en el principal activista de la reelección. Y voy en el Banco Central. El Banco Central. Voy en concreto. El Banco Central dijo que en el año 2021 la economía dominicana creció 12.3% del PIB. Falso. Lo que hizo fue que manipuló. Comparó el crecimiento en el 2021 con el decrecimiento del 2020. Si lo compara con el año 2019, el crecimiento real de la economía fue 4.7%. Lo otro es un rebote estadístico. Sí, lo que usted tiene que pasar ahí fue una recuperación económica. Y una reactivación. Hubo una reactivación de la economía. Y 4.7 no está mal. 4.7, pero no fue 12.3. 12.3 es lo que se llama rebote estadístico. Ahora voy más aún todavía. Lo que a mí personalmente me alarmó, y lo vivo diciendo donde quiera, porque eso que se hizo no se hace en ninguna parte del mundo. En abril del 2021, el gobernador del Banco Central dijo que la economía dominicana creció 47%. En el mes de abril del 21, la economía dominicana creció 47%. Eso era para que todos los periódicos de República Dominicana le dieran primera plana a 8 columnas. Todos. La pusieron en chiquitico en la página 27, porque nadie le creyó. Y no le creyó porque en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, un país ha crecido 47% en un mes. Nunca. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Poner las cosas en contexto. Usted creció 47% en abril del 2021 porque decreció menos 29% en abril del 2020. Dígalo claramente. No abulte las cosas. Yo le he llamado eso el complejo de Botero. Presidente, con todas estas informaciones que tenemos, y el mundo de hoy es un mundo de acciones preventivas, ¿qué es lo que tiene que hacer la República Dominicana para protegerse de una proyección de un 2003 difícil, de una pandemia que dejó posiblemente algunos negocios que dejaron de ser buenos y otros que surgen nuevos? Por ejemplo, entre las cosas que se quedaron a medio talla aquí fue el ITLA, que es como la cabeza de un gran proyecto de una economía inteligente que no se ha hecho, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como país para poder sacar a toda esta gente de ese estado de desigualdad y de miseria con que vive la mayoría? El año 2023. Que en la pandemia nos quedó claro una cosa, que la gente despierta no cabe en la casa, en el barrio. ¿Que la gente? Despierta, no cabe en la casa, en el barrio. Muy bien, mire, yo le diría, la economía mundial, como las economías de los países, van por ciclos. Son ciclos. Usted tiene ciclos de expansión y a veces tiene ciclos de caída, auge y caída. Eso es histórico, eso siempre es bíblico. El periodo de las 7 vacas gordas y el periodo de las 7 vacas flacas. Eso es bíblico. La humanidad siempre ha sido eso. Ahora vamos a entrar en un ciclo de las 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas nos afectan a todos. Pero no significa que eso va a ser un estado permanente. Eso se va a superar. Pero se va a superar dentro de 2 a 3 años, porque es parte de la economía mundial. China volverá a recuperarse. Una China que crecía 12% promedio, no, está creciendo 2%. Europa creciendo 0%. Estados Unidos creciendo 0%. Son los 3 motores de la economía mundial. Va a afectar a la República Dominicana. No lo neguemos. Se está diciendo que viene un huracán. Viene un huracán. El problema tuyo no es negarlo, es prepararte para cuando venga el huracán. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es completamente adverso. Estamos diciendo que el huracán no viene, el huracán viene. El huracán económico se está acercando. Entonces, es tomar medidas de prevención frente a ese huracán. Claro, después de la tempestad vendrá la calma. Pero después la calma vendrá cuando venga para todo el mundo y vendrá para República Dominicana. Lo que estoy diciendo es, de todas maneras, ¿por qué el gobierno lo niega? Porque sabe el impacto político que va a tener. En todas partes del mundo los gobiernos están perdiendo elecciones. Todas. Y se debe a un factor económico
que genera un descontento social, y el descontento social se castiga en las urnas. Tendríamos que concluir que el presidente no ha tenido un buen manejo de la economía en esta coyuntura. Yo diría, ningún gobierno... ¿Cómo te valora su accionar? Porque todo el mundo le reconoce al presidente un esfuerzo de haber sacado la economía de una situación de... Es que yo diría, mire, lo que pasa hoy día es que hay fuerzas que van más allá de los gobiernos. El que venga inversión a zona franca no tiene que ver con que el gobierno maneje bien la economía dominicana. Es que sencillamente ha habido una expansión de la demanda en Estados Unidos y procuran satisfacer esa demanda con la importación de bienes y servicios con una fuerza laboral barata. Eso no tiene que ver con que el gobierno lo haga bien o mal. Tiene que ver con una fuerza de la economía global. El turismo no es que el gobierno lo haga bien o mal, es que hay un flujo de turistas a nivel mundial y por eso vienen. Es decir, hay fuerzas en positivo y en negativo que hoy día van más allá de los gobiernos. Las remesas. La idea fundamental que quiero señalar es la siguiente, del mundo para entender el mundo contemporáneo. Hoy día las tendencias de la economía global inciden en los ciclos políticos electorales nacionales. Tan así, y eso va más allá de la capacidad que tiene un gobierno para orientarse en una política nacional específica. Yo digo, frente a problemas globales no hay soluciones nacionales. Frente a problemas globales hay soluciones globales que no se tienen todavía, porque no existe una gobernanza global. Ha habido resistencia en construir una gobernanza global. No ¿Usted está de acuerdo con una gobernanza global? Totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque es el contraproducto a un capitalismo salvaje. ¿No se vería afectado ahí temas de patriotismo, nacionalidad, territorio? No, porque es establecer regulaciones a nivel mundial para las finanzas, que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Quién va a elegir a esos gobernantes globales? No, porque no son gobernantes globales, es una reglamentación global. Pero van a afectar a mí como ciudadano que no los escogí. No, porque ¿en qué creemos? ¿El multilateralismo o creemos en que una potencia mundial imponga las reglas de juego? Multilateralismo. El multilateralismo, entonces es la gobernanza global. Y necesitamos tener respuestas globales a problemas globales. Por ejemplo, este tema de la pandemia y el efecto de la pandemia. O sea, ¿cómo le van a pedir a República Dominicana o América Latina que busque los recursos para atender el tema de la pandemia? No lo tenemos. Entonces habría que crear mecanismos para facilitar recursos, Banco Mundial, el BID, la CAF, lo que usted busque, pero nosotros no tenemos recursos para eso. Lo que se ha armado es una deuda. La deuda para República Dominicana, pero la deuda para Estados Unidos, la deuda para todo el mundo. Y el próximo tema global es el tema de la deuda a nivel global. Estados Unidos tiene una deuda de 125% de su PIB, China 250%, Italia 270% del PIB, Japón 280%. O sea, se está creando un problema de la deuda externa. Cada país lo podrá resolver. Hay que buscar mecanismos globales de cómo enfrentarlo. Es decir, el mundo que viene, en el mundo en que ya estamos, es un mundo donde se da una interconexión, una interdependencia. Estamos todos interconectados. Lo estamos económicamente, socialmente, culturalmente, ambientalmente, tecnológicamente. Entonces, es el mundo de una complejidad que no habíamos conocido antes. Y hay fuerzas que desbordan a los gobiernos, por mejor intencionados que estén, por mejor buena voluntad que quieran tener. No es posible. Presidente. Entonces, yo digo, frente a eso, frente al mundo que tenemos, hoy día las elecciones significa un castigo en las urnas a los gobiernos de turno. Presidente, perdón, pero antes de que abandonemos el tema de la economía, el gobierno, a través de una ley especial que consiguió en el Congreso, eliminó los impuestos a los productos de consumo básico como una manera de hacer frente a la inflación. Ya eso cerró. ¿Considera usted que concluido ese proceso? Usted dice los 67 productos correcto. de importación. ¿Usted cree que llenó su cometido? Bueno, los precios siguen altos. Porque el tema no es importar productos terminados con exención de arancel. Usted lo que está afectando es la producción nacional. Insisto, el tema de la inflación es de origen monetario. El Banco Central lo está haciendo. Está subiendo tasas de interés y está quitando liquidez a la economía, al sistema financiero. Lo está haciendo. Esa es la manera de recoger dinero. Claro, porque el tema de inflación es un tema del Banco Central. La política monetaria, la política de inflación no es el presidente de la República, es el Banco Central. El Banco Central tiene una meta de inflación que ellos llaman de 4 más o menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no aspiran a una inflación que sea menor de 3 ni que sea mayor de 5. La inflación ha estado en 9.5. Ahora debe estar en 8.5. Más o menos esa es la inflación en República Dominicana. Muy por encima de la meta de inflación del Banco Central. En la medida en que se aplique la política de aumento de tasa de interés, la tendencia debe ser que va bajando.
Eso está ocurriendo en Estados Unidos. En este momento también están subiendo tasas de interés y en Europa por igual. La inquietud, la preocupación que se tiene, sin embargo, es la siguiente. Están subiendo las tasas de interés y no están viendo que los precios se están bajando a la velocidad que se había previsto. Reconocen hoy día el error cometido por todos, por la Reserva Federal y por el Banco Central de República Dominicana, de haber creído en principio que la inflación era un tema coyuntural, que era un tema transitorio, temporal. No, se ha instalado, ha sido persistente la inflación. Entonces, la preocupación es, si seguimos aumentando las tasas de interés, ¿hasta qué punto no vamos a dar un frenazo al crecimiento económico? Y entonces se va a disparar el desempleo y la situación podría ser el peor escenario imaginable de estanflación, que sería una combinación del estancamiento generado por aumento de tasa de interés y la inflación que no ha bajado lo suficiente a pesar de las medidas tomadas. Esa es la gran preocupación. Pero de que va a haber una situación boyante, de que vamos a crecer a niveles históricos, eso no es verdad. Eso no es posible. Eso no es posible. Presidente, parte de todos estos temas de la economía se reflejan en el orden social. Claro. El país tiene un tema de delincuencia, de inseguridad ciudadana espantoso. Sí. Ha salido desde hace muchos años en las encuestas como una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que no hemos hecho para poder poner control? ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted tiene en este tema? Mire, en la Fuerza del Pueblo estamos discutiendo eso de manera continua. Incluso hemos hecho un llamado al gobierno para que convoque de urgencia la mesa del diálogo sobre seguridad ciudadana. ¿Y qué se pudiera Yo hacer pienso ahí que en debe esa ser, mesa que no haya ocurrido en la mesa que el propio gobierno tiene sí, en el yo le diría, CES lo importante de y eso, la comisión que designó para revisar la policía? lo importante de convocar la mesa del diálogo es que el tema de seguridad ciudadana debe convertirse en un problema de todos y no solo del gobierno. Entonces, siendo un problema de todos, entre todos estamos obligados a buscar una solución. Claro, es un problema multicausal, un problema complejo, ¿verdad? Que tiene factores externos, que tiene factores internos, lo sabemos ya todo eso. Economía, todo. Durante nuestra gestión hicimos un acuerdo con el John Jay College de Estados Unidos de justicia criminal. Oficiales nuestros iban a Nueva York a entrenarse en ese lugar, venían ellos acá y logramos algo que a veces no se aprecia lo suficiente en la sociedad dominicana. Y es la eficiencia que hoy día tiene la Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con investigación criminal. Aquí ocurre un hecho delictivo y normalmente la policía está en capacidad de dar una respuesta en 48 horas. El gran desafío nuestro es el tema de la prevención. Y el tema de la prevención, a su vez, tiene muchas aristas, ¿verdad?, en las cuales tendríamos que trabajar. Factores externos. Bueno, la raíz fundamental del delito hoy día, del crimen, del asalto, del robo, está en el narcotráfico. Lo acaban de decir los italianos. Espantoso. Que ya el narcotráfico en República Dominicana dejó de ser simple y llanamente que sea un país trampolín, ¿no? Es que ya hay una logística donde interna, donde el narcotráfico dominicano son socios de los carteles europeos. O sea, hemos llegado a un nivel superior. Entonces, yo creo que hay un factor. Bueno, eso es cuando la delincuencia comienza a ponerse cuello blanco. Sí, pero la complejidad es decir que ya estamos asociados, que ya no solamente que pasa por los puertos marítimos, es que somos parte de una estructura transnacional de crimen organizado. Nunca habíamos llegado en la República Dominicana a eso. O sea que hay un vínculo con el exterior en lo que tiene que ver con la exportación del producto y con la importación. Nosotros aquí no procesamos cocaína, nos viene. ¿De dónde viene? Fundamentalmente de Colombia. Ahora, en los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, ¿a qué fue que se llegó? No solamente de poner las armas e integrarse al sistema político, se estableció uno de los principios fundamentales, era la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos por parte del sector agrario colombiano. Por tanto, ¿cuáles son los cultivos ilícitos? La hoja de la coca. Entonces yo pienso, por ejemplo, que el gobierno dominicano, los gobiernos mexicanos, todos los que reciben la importación de la cocaína, ponernos de acuerdo y contribuir con el nuevo gobierno de Colombia, el gobierno de Petro, para la aplicación de los acuerdos de paz, que significan, entre otros, la sustitución de la hoja de la coca. Bueno, ese es el principio. Con el gobierno de los Estados Unidos por igual.
el hecho de que nos enfoquemos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de Colombia para eliminar la producción de la hoja de la coca como materia prima para la elaboración de cocaína. Si no pueden eliminar la hoja de la coca porque las poblaciones indígenas dicen que eso es parte existencial para ellos, entonces atacar los laboratorios de procesamiento, que saben dónde están. Son los países andinos los que producen hoja de la coca y elaboran. Entonces, atacar eso. Por otra parte, tenemos que fortalecer los servicios de inteligencia, la coordinación de esos servicios de inteligencia, a nivel local por igual. Entonces, hay muchos aspectos. Donde por ejemplo, de las medidas que se tomaron en sus gobiernos anteriores en contra de la delincuencia que dieron resultado, ¿pudiéramos citar algunas que pudieran ser aplicables en este momento? Por supuesto que sí, el concepto de barrio seguro, el involucramiento de la comunidad en la prevención del delito, reconocido por el PNUD en un informe del año 2008 sobre seguridad ciudadana, capítulo 9 dedicado a República Dominicana y a exaltar lo que significó el concepto de barrio seguro. O sea, reconocido por Naciones Unidas como un proyecto que fue exitoso. Presidente, hay un pasaje de la historia de su primer gobierno que quisiéramos tener su testimonio. A propósito de que el presidente Luis Abinader estaba hablando del Ministerio Público Independiente y usted ha reportado de alguna manera que ha dejado la estructura para que eso ocurra. Se dice que el entonces procurador fiscal y el procurador general de la República, Guillermo Moreno y Abel Rodríguez del Orbe, no le comunicaron a usted que los asesinos de Orlando Martínez iban a ser apresados en ese momento. Y segundo, el intento del juez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón, intentando citar al presidente Balaguer entonces. Parece que crearon algún nivel de tensión en su gobierno. No, Castillo Pantaleón no. Guillermo Moreno. No, Guillermo, procurador fiscal. Sí. Guillermo Pero Castillo Pantaleón, el juez de instrucción de ese caso. ¿De cuál caso? Del caso del asesinato de Orlando Martínez, intentando investigar al presidente Balaguer. Y se dice que esa situación creó un nivel de tensión. Cuéntenos lo que usted recuerda. ¿Cuál fue la experiencia de ese? Nunca se planteó una investigación del doctor Balaguer con respecto al caso Orlando Martínez. Pero que yo recuerdo. El juez incluso creo que se presentó a casa de Balaguer a citarlo. Bueno, si lo hizo un juez, digamos, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia sobre el juez. Los jueces son un poder independiente del Poder Ejecutivo. Pero sí lo tenía entre el procurador fiscal y el No, pero si fue el juez de instrucción, eso escapa a la órbita. En ese caso sí, pero me imagino que a usted debe haberle llegado a algún nivel de información. Porque Guillermo Moreno sí hizo pero el intento. No con respecto al caso de Orlando Martínez. No sé, pero él, ya el fiscal sí citó al doctor Balaguer o intentó mediante acto alguacil, y como en aquel momento todavía el Ministerio Público era una dependencia del Poder Ejecutivo, entonces llamé eso a capítulo, porque me correspondía constitucionalmente hacerlo. Okay. Hoy día no existe, hoy día esa posibilidad no existe. Es decir, usted llamó a capítulo a la acción de no haberle informado de que iban a apresar entonces. Sin duda alguna, al doctor Balaguer sí, sin duda alguna. ¿Y por qué lo hice? Bueno, porque era competencia del Poder Ejecutivo hacerlo. Porque fíjese qué ocurre. La noción de Ministerio Público. Históricamente el Ministerio Público siempre ha sido la representación del Ejecutivo ante la justicia. Eso es lo que es el Ministerio Público históricamente. En la antigüedad le llamaban el abogado del rey, sí. el que lleva la acusación en representación de la corona. Y cuando vino la Revolución Francesa, en representación del Estado, que es el representante de la sociedad. Ahora, ha habido una evolución y se quiere plantear que el Ministerio Público ya no debe ser la representación del Ejecutivo ante la justicia y que requiere independencia. Bueno, nosotros seguimos esa tendencia y en el año 2010, en la Constitución de la República, se planteó la independencia del Ministerio Público, está ahí. Y luego la ley orgánica del Ministerio Público lo reitera. El Ministerio Público es independiente de cualquier órgano o poder del Estado al cual no estará sometido. Casi son los términos textuales en que eso está dicho. Por tanto, cuando el presidente de la República plantea una reforma a la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público, nuestra respuesta fue carecer de objeto, porque ya está, eso está. Entonces no tiene ningún sentido convocar una reforma para algo que ya existe. Pero propiamente en el accionar de este Ministerio Público, ¿usted cree que está operando como independiente realmente? Bueno, yo digo
que la Constitución y la ley orgánica le confiere ese derecho. Ahora, si hay fuerzas externas que inciden sobre ellos, ellos tienen la capacidad para denunciarlo. Si no lo han hecho es porque se presume que actúan con independencia. Mire, nosotros hicimos un documental que se titula Trujillo después de Trujillo. Es una mirada crítica a la dictadura, una ojeada a la democracia y poniendo en perspectiva los temas del país. Logramos ponerlo a circular en el Palacio Nacional. El gobierno nos autorizó unas salas para presentarlo y creíamos que el mejor escenario para analizar el poder era justamente la Casa Grande del país. Lo hicimos y en esa actividad el presidente tuvo una intervención y se preguntaba por qué los presidentes que le habían precedido no habían hecho nada para desmitificar la figura de Trujillo, de la dictadura. Usted que ha estado 3 veces en el Palacio Nacional, ¿cuál es su visión? Bueno, yo creo la visión de Juan Bosch, que desapareció Trujillo. El trujillismo como tal no era opción de poder en la República Dominicana. Y lo que hemos tenido es una lucha permanente durante más de 60 años por construcción de la democracia en la República Dominicana y la libertad. Y yo creo que hoy día hay libertad en la República Dominicana y hay democracia. Yo pienso que la única forma legal y legítima de acceder al poder es a través del voto popular. Ya no hay golpes de Estado militares de derecha, ni hay guerrilla de izquierda, lo decide el pueblo. Eso es democracia. Y el autoritarismo no y es, la libertad de no que es un nadie puede rastro venir. de esa dictadura. Pero la libertad es que estamos aquí ahora discutiendo todo lo que queramos y nadie puede venir a interrumpirnos, a intervenir y prohibirnos lo que estamos haciendo. Eso se hacía antes, pero hoy día eso no se puede. Por consiguiente, yo creo que eso está ahí. Ahora, hay elementos, yo diría, psicológicos que quedan en los pueblos, ¿verdad? Actitudes autoritarias de individuos, esas cosas existen, pero como sociedad somos una sociedad democrática que vive en libertad. Por ejemplo, en ese mismo acto al que hacía referencia nuestro director en el Palacio, Sí. proyectando el documental sobre Trujillo, el propio presidente Luis Abinader cuestionaba el uso de la palabra excelentísimo, señor presidente, que era un remanente trujillista, decía No él. creo, porque eso es protocolar en todas partes Sí. del mundo. Your Excellency, Monsieur l'Excellence, todo eso así en todas partes del mundo. ¿Tú no crees que es un remanente Al trujillista? revés, eso vino con la democracia. Al rey le llaman su majestad, al príncipe su alteza real, a los presidentes su excelencia. Eso es un jefe de ¿A Estado. usted le gusta que le llamen así? Eso es, que me guste o no me guste, se utiliza en los foros internacionales. Por tanto, es una forma, un proceder. Es el Sí. protocolo. Ese es el protocolo internacional. Ok. Decir que por llamarlo un jefe de Estado su excelencia es trujillismo es estar equivocado. Eso existía antes de Trujillo y existe después de Trujillo. En Naciones Unidas, cada vez que hablara un jefe de Estado, su excelencia. Ese es el estilo protocolar. De hecho, después que él dijo eso, yo pensé que lo iba a prohibir, pero le siguen diciendo así. No, es que ese Y es el lenguaje diplomático universal. Y las fotografías. Mucha gente se le atribuye aquí al trujillismo, pero yo llego al aeropuerto del Doral en Miami y lo primero que me encuentro es con una foto del presidente de los Estados Unidos y más aún del alcalde y de los concejales. Así es, porque son las autoridades electas por el pueblo. Y eso usted va a Francia y va a encontrar la fotografía de Macron en el aeropuerto. Y usted va a España y se va a encontrar con la foto del rey. La foto de Felipe VI está en todos los aeropuertos, en todas las oficinas públicas, y de la reina por igual. Así que eso es lo que se estila, eso es lo protocolar, eso no tiene nada que ver con Trujillo. Presidente, el tema... Si ustedes proyectaron eso como trujillismo, pero nada tiene que ver con Trujillo. No lo proyectamos, pero es un... Ahora, la diferencia que el presidente haya decidido que no ponga en su cuadro, bueno, es una decisión personal de él. Okay. Que él quiera viajar en segunda en los aviones, es un tema personal. Y lo excelentísimo fue él que lo dijo también. Bueno, entonces él tiene que revisar un poco la historia y darse cuenta de lo que existe. Que él no quiera que se lo digan es otra cosa. Se lo siguen diciendo. Su excelencia, pues, claro, donde quiera, si va y habla en Naciones Unidas, su excelencia, el presidente Luis Abinader. El tema de viajar en primera o segunda, ¿cuál es su criterio? ¿Que es un tema de seguridad? O... Para un presidente es un tema de seguridad. Primero, ya es mucho que un presidente vaya en un vuelo comercial. Okay. Ya es mucho. Segundo, que lo haga en segunda, bueno, tampoco el presidente de la República está sujeto a la caridad pública, ¿verdad? No es un pordiosero, se entiende que el Estado puede cubrir eso, de manera que son actitudes para proyectar imagen. Es como brincar el charco, ¿no? O meterme debajo de un alambre de púa. Ahora me siento en segundo en un avión. Presidente, la situación de Haití, la República Dominicana, el gobierno, sobre todo, está recibiendo muchas presiones de Estados Unidos en particular, pero de la comunidad internacional en sentido general. Esto va a seguir, evidentemente, mientras
sigamos con la situación calamitosa en todos los órdenes que tiene el vecino país, ¿cuáles son las opciones de solución a la crisis haitiana que usted le ve? Bueno, el propio primer ministro haitiano encontró la fórmula, Henry, ¿verdad? Diciendo que el país necesitaba una intervención humanitaria. Entonces él dijo, y eso es lo que Haití necesita, una intervención humanitaria, no como se pretende, que la República Dominicana no deporte los ilegales que vienen a nuestro país. Eso es absolutamente equivocado de parte de Naciones Unidas y de parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso es convertir el problema de uno en el problema de dos. Haití tiene un problema hoy día, donde el Estado haitiano ha colapsado, es inexistente, está controlada por mafias armadas, que secuestran, que matan. Bueno, eso hay que ponerle término. ¿Y quién le puede poner término? Para eso están las Naciones Unidas. Entonces el Consejo de Seguridad que adopte la medida de poner orden, ley y orden en Haití. Pero no es que si vienen y cruzan la frontera y están del lado nuestro, nosotros no podamos deportar. Que ahora incluso le cambian el término, no le llaman deportación, sino devolución forzosa. No, es deportación. Y eso corresponde legítimamente y conforme a nuestra condición de Estado soberano poder establecer y aplicar nuestra política Hay migratoria. quienes relacionan la denuncia de Estados Unidos sobre el tema racial y el caso de Central Romana con el tema de las afectaciones laborales al tema haitiano. ¿Usted considera que ha sido un exceso de Estados Unidos o mezclando temas? Mire, Pues se dice que eso ha venido como respuesta a una negativa del presidente a aceptar campos de refugiados. bueno, es que el gobierno tiene todo el derecho en ejercicio de la soberanía nacional de no aceptarlo. Y sería un gravísimo error que el gobierno acepte tener campos de refugiados en la República Dominicana. ¿Ustedes se lo pidieron alguna vez? No, nunca me lo pidieron. Nunca. Ni siquiera usted vivió la experiencia del terremoto del 10. Sí, pero nunca. Tengo entendido que fue el primer presidente en llegar a Bueno, lo que pasa es que frente al terremoto, la sociedad dominicana demostró su solidaridad ante la tragedia haitiana. Y fíjese cómo reaccionó el pueblo dominicano. Se nos habla de racismo, pero una madre dominicana amamantó a un niño haitiano. Bueno, fue una foto que le dio la vuelta. Una foto que le dio la vuelta al mundo y nos reconocieron internacionalmente por nuestra solidaridad. Yo llegué a Haití al día siguiente del terremoto. Llegué clandestinamente porque en la ocasión anterior hubo un atentado en mi contra. Ustedes recuerdan. No le dimos mucha publicidad, pero eso fue así. ¿Usted nunca contó eso? No, porque iba a exacerbar los ánimos y eso podría dar lugar a una confrontación. En el momento consideré que no era correcto y no estábamos todavía con los teléfonos celulares. Se dice que ese salvatabrita. Bueno, fue una cosa grave la que se produjo. O sea, la salida del palacio haitiano, había una multitud que nos separaba con machetes y había en la esquina un vehículo que había sido incendiado para que no pudiéramos cruzar. Y cuando finalmente lo pudimos cruzar nos ametrallaron, nos dispararon con ametralladoras. Por suerte que el vehículo nuestro estaba blindado. Los helicópteros nuestros, como ya habíamos advertido que se llama del palacio y estaban sobrevolando el área, hicieron incursiones y pudimos salir del área de peligro en el que estábamos. ¿Impactaron esas municiones su vehículo? El mío no, pero impactaron a los que venían detrás. Sí, lograron vehículos blindados, por supuesto, pero sí impactaron. Y fue un momento de mucha tensión, y logramos milagrosamente salir de esa situación de peligro extremo en el que nos encontramos. Pero bueno, caso omiso a eso. Sin embargo, después se produjo un hecho también cuando usted fue a donar a la universidad en que los legisladores haitianos desmontaron el cuadro de voz y lo patearon. No, cuando yo fui, fue un momento muy solemne. Cuando yo fui, sí, pero quizás antes. Pero hubo un incidente ahí. Pero no ese día, no. Yo estaba ahí. No, ese día no. Sí, ese día. Pero no me enteré. No me dijeron. O no lo enteraron, pero ese día. Porque usted recuerda que fue un acto académico muy solemne. Pero ellos, en el área de biblioteca, que parece que había un acuerdo para ponerle el nombre del profesor Juan Bosch a la biblioteca. No, tampoco. Eso nunca se discutió. Bueno, es que ellos le pusieran el nombre que ellos quisieran. Había un cuadro del profesor Bosch ahí que ellos lo desprendieron y lo patearon. Y fueron los legisladores. Pues no me enteré. Ni nadie me dijo nada en ese momento. Al revés, mire, yo lo sentí como que fue un acto muy respetuoso, muy solemne. Sí, bueno, el acto se dio después. Fue lo que vi, lo que sentí en ese momento. Pero a lo que quiero referirme, más bien, es a la reacción del gobierno dominicano y de la sociedad dominicana con motivo de la tragedia del terremoto. Yo llegué al aeropuerto
me encontré a un presidente Preval en una oficina completamente oscura al lado del aeropuerto, desconectado, desinformado, incomunicado, sorprendido cuando me ve. ¿Usted aquí? ¿Cómo es esto? Bueno, entonces empezamos a reconstruir lo que había ocurrido y decidimos partir de esa oficina en el aeropuerto a la sede de Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, ¿no? Que llamaban la misión de MINUSTAH. Increíble lo que pasó. En el trayecto que hicimos, desde su oficina en el aeropuerto hasta la sede de Naciones Unidas, él vio entrar juntos en la misma jipeta, en el mismo vehículo. Él vio con sus propios ojos toda la ayuda dominicana que venía entrando, los equipos pesados, las unidades móviles de distribución de alimentos, hasta lloró. Cuando él vio eso a mi lado, después no estamos solos, era la República Dominicana que hacía acto de presencia en Haití. Un acto de solidaridad que no tuvo ningún país como lo tuvimos. Y eso es bueno que el mundo lo sepa. Sí, sin embargo, hubo mucha publicidad, mucha propaganda, pero sin embargo, el país que realmente estuvo ahí sin embargo, ayudando y hay países, en momentos decididos con mayores recursos que los nuestros. Claro, y hay organizaciones que no se sabe dónde fueron a parar los recursos que se destinaron. Hablaron de 11,000 millones de dólares aquí en Punta Cana, en el encuentro que tuvimos. Eso nunca llegó a Haití. Sin embargo, presidente, esos temas ni los países amigos de Haití, ni los organismos internacionales, ni el propio liderazgo haitiano parece reconocer eso. Pero lo importante, como que olvidan rápido. Pero lo importante para nosotros es demostrar que este pueblo no es racista. Okay. No es racista. Aquí lo que hay es un tema histórico, un tema geográfico, un tema migratorio de supervivencia de Haití con República Dominicana. Pero no es un tema racial. Y hasta pudiera parecer una gente que lo sea, pero no el país como tal. Pero de allá hacia acá también existe. Eso mundial. No, y de allá para acá existe. Claro. Pero yo lo sentí. La primera vez que fui en una visita oficial de Estado, la indiferencia fue glacial. La caravana presidencial entró a Puerto Príncipe, había multitudes en la calle, nadie saludó, no hubo una sonrisa, indiferencia total. Y expresiones negativas de haitianos hacia República Dominicana. Del otro lado existen prejuicios contra dominicanos. Uno sigue viendo eso en las redes sociales. Bueno, pero eso no fue para nosotros motivo alguno para que no intentásemos reactivar la misión mixta bilateral, la Comisión Mixta Bilateral Haití-República Dominicana, la diplomacia telefónica entre Preval y yo. Fue una época en que pudimos convivir, que pudimos coexistir. Pero vamos a ver este tema, porque además esto nos vincula ahora aparentemente con un conflicto con los Estados Unidos. Sí. Ha dicho el senador Espaillat, de origen... El representante. El diputado. El senador. No, congresista. Diputado, congresista. Congresista. Sí, pero no es senador. No, sí, Adriano Espaillat. Ha dicho que le ha reclamado prueba a los representantes de la Embajada Dominicana y del Departamento de Estado y que ninguno le ha podido suministrar pruebas evidentes de racismo y ha pedido que de inmediato se retire esa alerta del Estado Dominicano. Claro. Es decir, evidentemente parece un tema ahí relacionado, el tema racial, vincularlo al problema de la negativa del gobierno a aceptar refugiados haitianos. Yo pienso que las autoridades norteamericanas al adoptar esta medida se han equivocado de una manera radical. Y por consiguiente nosotros en República Dominicana tenemos que rechazar eso en forma enérgica como ha ocurrido ya. Okay. Todos los sectores de la República Dominicana, y lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, responden rechazando, censurando esa política de Estados Unidos por considerarla inapropiada e injusta con respecto a República Dominicana. Aquí no hay racismo. Racismo hay allá. Racismo hay en Estados Unidos. Aquello de I Can't Breathe, de George Floyd, de Eric Garner, eso no fue aquí. Aquí nunca ha existido el Ku Klux Klan. Aquí nunca ha habido Ku Klux Klan. En resumen, ¿cómo usted considera que este gobierno ha manejado la situación respecto a Haití? Bueno, yo pienso que el gobierno haitiano, como toda la sociedad dominicana, ha actuado tomando en consideración, hay un problema en Haití que la comunidad internacional debe resolver. Hay un vacío de poder, hay un Estado colapsado que no corresponde a la República Dominicana. El gobierno dominicano. Sí, dominicano. Okay. No, sí. Creo que dijo... No, el gobierno dominicano ha reaccionado con el respaldo de toda la sociedad dominicana, en el sentido de que la crisis haitiana no debe resolverla la República Dominicana. Que el vacío de poder, que los grupos armados violentos que secuestran, que matan, que atropellan, corresponde a la comunidad internacional responder al llamado del gobierno haitiano de una intervención humanitaria, no refugiados en la República Dominicana. Nosotros tenemos el derecho legítimo
de deportar, devolver, trasladar, como quiera que se use el término, como quiera que se quiera emplear el término, de poderlo trasladar a Haití sin que Estados Unidos ni nadie le impida al Estado soberano independiente de la República Dominicana llevar a cabo esa acción. Respetando los Hay derechos humanos. sectores, Respetando los derechos humanos. Ahí no cabe, hay un tratado internacional de derechos humanos que tenemos que respetar y yo entiendo que el gobierno dominicano ha sido respetuoso de eso y debe reforzar aún más el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos de todo el que tenga que ser deportado. hay sectores que le acusan de que en sus gobiernos se le abrieron las puertas a que hoy nosotros tengamos un problema como el que tenemos con respecto a la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana de manera irregular. Hay personas que también dicen que en sus gobiernos fue donde menos se deportaron. ¿Tiene alguna respuesta usted ante esto? Mi mayor respuesta a eso es recordar que el director de migración era un destacado dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Es mucho decir. Ese era el director de migración. Ninguna otra defensa, Ninguna otra. Señor Taveras. Señor Taveras. Presidente, ¿Y usted cree que el doctor Ricardo Taveras iba a permitir eso? De la Fuerza Nacional Progresista. Usted ha hablado del contexto internacional y de la advertencia que el país está preparado. Rusia, Ucrania parece ser una situación que se prolonga en el tiempo. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué la diplomacia no ha jugado un papel importante para buscar una solución aparentemente previsible, cuando incluso hasta el propio Kissinger la adelantó con tanto tiempo sobre cómo manejarse esa relación con Rusia, y sin embargo la OTAN parece ignorar todo esto? Hay, digamos, intereses ulteriores que están influyendo ahí en este conflicto. Mire, yo pienso que hay que mirar en el mundo post-Guerra Fría, que ha ido pasando por distintas etapas. Hubo un momento unipolar de hegemonía norteamericana, ¿no? Y ya luego en el tiempo lo que hemos visto es el fortalecimiento de China como potencia no solamente comercial y económica, sino que va emergiendo como una potencia militar en el dominio marítimo del Océano Pacífico y del Indo-Pacífico. Tenemos en Rusia un Vladimir Putin que dice que la disolución de la Unión Soviética es la tragedia geopolítica catastrófica más grande del siglo XX y por consiguiente aspira a restituir la dignidad, el honor y el espíritu imperial que siempre dominó la historia de Rusia. Hay un cuestionamiento al orden internacional prevaleciente post-guerra, post-Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una lucha por el establecimiento de un nuevo orden mundial. Se entiende que el orden mundial prevaleciente es un orden mundial que favorece a Estados Unidos y a las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en ese contexto... Bueno, de la parte occidental. Exactamente, o sea, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, Europa occidental. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces se cuestiona ese orden mundial empezando por una reforma en las Naciones Unidas que no ha sido posible, fundamentalmente en el Consejo de Seguridad, donde el derecho al veto a 5 potencias, la exclusión de potencias emergentes, se estima que está en la agenda de la política internacional el establecimiento de un nuevo orden internacional. Ahora bien, post-Guerra Fría, no solamente es la disolución de la Unión Soviética en 15 estados independientes, es también el hecho de que los países de Europa del Este, entiéndase Polonia, la antigua Checoslovaquia, hoy dividida entre la República Checa y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, los países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, pasaron a ser miembros de la OTAN. Bueno, se dijo que la OTAN no debería expandirse hacia el este. Pero luego de que los países de Europa del Este pasan a la OTAN, lo hacen los países del Báltico, Letonia, Lituania, etc. Los países del Báltico también, que eran parte de la antigua Unión Soviética. Entonces, Rusia empieza a ver como que el mundo occidental avanza. Había ocurrido en Georgia, por igual, el intento de que ingresara a la OTAN y se produjo el conflicto de Georgia. Luego Ucrania, del 2014. Hay, por supuesto, una relación histórica muy estrecha entre Rusia
y Ucrania, bueno, siempre es parte de lo mismo, es parte de la misma historia. Gorbachev era ruso-ucraniano. Y Nikita Khrushchev era ucraniano ruso, exacto. Rusia ha tenido siempre el control de la península de Crimea, del puerto Sebastopol, donde sale la flota rusa, antigua soviética, hacia el Mar Negro. Esa cosa no se discute. Ahora, ¿qué pasa? Rusia no solamente aspira a rescatar su honor histórico de la Rusia imperial, también piensa en la unidad euroasiática. Y la unidad euroasiática con China, con la India, etc. El mundo occidental lo mira y dice, bueno, está la visión geopolítica, geoestratégica, de que el que domina Eurasia domina el mundo. Entonces, por debajo de la superficie del tema Rusia-Ucrania está la idea del dominio mundial y está la idea de un nuevo orden mundial. Rusia y China desafían el poder norteamericano, entienden que es un poder hegemónico. Estados Unidos se resiste a la idea de que tenga potencias que le puedan desafiar en su dominio mundial, y lo que tenemos hoy día es eso. La guerra Rusia-Ucrania no es más que un elemento de superficie de lo que se mueve por debajo, que es una lucha entre polos opuestos, Estados Unidos, China y Rusia, en este caso, por establecer un nuevo orden mundial y prevenir el hecho de que hay un control de la ruta marítima Indo-Pacífico, que hoy día tiene mayor tránsito comercial que el Atlántico. Entonces, lo que se está discutiendo no es solamente la guerra actual, se está discutiendo el orden mundial post-Guerra Fría. Ahí surge un tema. De manera que es mucho más complejo de lo que estamos. Ahí surge un tema interesante, porque una alianza de esa naturaleza hace que la Europa pierda la frontera con Asia. Sí, sí, bueno, eso se estaría viendo. Y de hecho ya Europa Oriental, los países del Báltico, lo que Rusia llama los estados próximos, ¿no? Que serían Bielorrusia, que serían Ucrania, que sería Georgia, que son estados independientes, pero muy vinculados a Rusia hoy día. Entonces se va construyendo, se va tejiendo una red de estados que favorecen la Unión Euroasiática como forma, digamos, de tener una presencia en el orden mundial de mayor trascendencia a lo que se ha tenido hasta ahora. Si a eso se le suma China, así es, y aliados, entonces Estados Unidos ve en su grand strategy, como ellos le llaman, en su gran estrategia de visión hacia adelante, que hay una amenaza a su poderío. Ahora, ¿cómo entiendo que puede resolverse? ¿Cómo entiendo que puede ser? El lugar se llama Naciones Unidas. Y lo que se trata ahí es que las potencias se pongan de acuerdo para una reforma estructural de Naciones Unidas, entendiendo la realidad geopolítica del mundo actual. Y por tanto, que hay una convivencia pacífica entre las distintas potencias. Yo creo que hemos tenido una buena conversación con usted. No queremos seguir abusando. Ahora, uno siempre se pregunta, ¿qué cosa usted quería decir que no le hemos preguntado? No, bueno, yo pienso que ha sido una entrevista magnífica. Ustedes son unos entrevistadores. Su reciente viaje a Colombia. Sí. Bueno, pero debo decir que ustedes son unos magníficos entrevistadores. Gracias. Hay que cuidarse de ustedes porque quieren sacar cosas más allá de lo prudente. Bueno, yo quería preguntarle, más allá de lo prudente, como usted acaba de decir, ¿y la novia? Dice que el amor ha tocado la puerta. Que las figuras públicas no pueden tener una vida privada. No. Bueno, pero yo les agradezco inmensamente esta oportunidad de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con la sociedad dominicana sobre temas que se consideran son fundamentales hoy día para nuestro país, ¿no? Así que les agradezco y les felicito por todo lo que han logrado. Yo me siento parte de esta familia del Nuevo Diario porque hace más de 40 años estoy por aquí. Por aquí estuvimos nosotros, ¿verdad? Y cuánto me alegro del avance y el progreso que voy aquí y del aporte que hacen a la democracia y a la comunicación en la República Dominicana. Muchísimas gracias al doctor Leonel Fernández Reina, quien estuvo con nosotros en esta gran entrevista. A los amigos que están con nosotros en este momento, decirles que por favor comenten, compartan y que difundan también este contenido tan interesante del Nuevo Diario para cada uno de ustedes. Continuamos con más.